Te han enseñado que el deseo nace de tratar bien a una mujer, que si eres caballeroso, respetuoso, disponible, ella va a quererte. Nadie te dijo que eso es exactamente lo que la convierte en tu hermana. Lo que sigue no son consejos amables. Son 9 cosas que nunca debes decir ni hacer si quieres que una mujer te desee de verdad. Y la número 6 va a doler más de lo que crees. Antes de entrar en las 9 reglas, necesitas entender una verdad que va a reorganizar todo lo que creías saber sobre las mujeres. El deseo no es amor, son fuerzas opuestas. El amor es un contrato. El deseo es un incendio. Tú no firmas un contrato para que un incendio exista. Un incendio se provoca, se alimenta o se deja morir. La mayoría de los hombres confunde esas dos cosas. Creen que si ella los quiere, los va a desear. Y entonces llegan a casa confundidos, dolidos, preguntándose qué hicieron mal, cuando la respuesta es brutalmente simple. Hicieron demasiado, dijeron demasiado, estuvieron demasiado. La amabilidad sin misterio es amabilidad muerta. La disponibilidad sin contrapeso es disponibilidad de empleado. La honestidad sin teatro es honestidad de confesionario. Casanova no amaba a las mujeres que seducía. Las encendía. Maquiavelo no amaba a los hombres que manipulaba. Los movía. La diferencia entre querer y provocar es la diferencia entre rezar y fabricar un rayo. Y aquí es donde empieza la primera regla. Y antes de entrar en la primera regla, quiero que veas a Maquiavelo y a Casanova no como 2 figuras históricas separadas, sino como 2 caras de una misma moneda. Maquiavelo te enseña a mover la estructura. Casanova te enseña a mover el cuerpo y la mente de un solo ser. Las 2 cosas juntas, en el mismo hombre, producen algo que el mundo todavía no sabe nombrar. Y ese algo es lo que vamos a desarmar regla por regla. Porque ninguna de las 9 reglas funciona sola. Funcionan en cascada. Y cuando las 9 funcionan juntas, lo que producen es lo que los antiguos llamaban presencia y los modernos no saben explicar. Primera regla. Nunca le digas lo que quieres de ella. Estás en una cena, llevas 1 hora hablando con ella, se ríe, te toca el brazo, te mira a los ojos un segundo más de lo necesario. La química es real, y entonces tu cerebro traidor te susurra que deberías decirle lo que sientes, y abres la boca, y dices que te gusta mucho, y la temperatura de la mesa cae 3 grados, no porque lo que dijiste sea mentira, sino porque lo que hiciste es imperdonable, colapsaste el espacio en el que el deseo todavía podía respirar. Cada vez que le dices a una mujer lo que quieres de ella, le estás entregando el mapa del laberinto. Y un laberinto sin misterio es un pasillo con luz de tubo. Lo que produce no es deseo, produce lástima, produce ternura, produce esa sonrisa compasiva que las mujeres reservan para los hombres que todavía no han entendido nada. Casanova jamás decía lo que quería. Lo mostraba con el cuerpo, con el silencio, con la ausencia. Maquiavelo jamás decía lo que pensaba. Lo dejaba caer en el momento exacto, calibrado, quirúrgico. Y aquí hay una diferencia brutal que muy pocos hombres ven. Decir lo que quieres de ella es pedirle permiso. Y pedirle permiso es transferirle el poder. Le estás diciendo, con tu boca llena de buenas intenciones, que ella tiene la llave de tu siguiente estado emocional. Y ningún ser humano desea a alguien cuyas llaves lleva encima. El deseo se activa en presencia de misterio, de opacidad, de una pregunta que no se cierra nunca. La frase más seductora del mundo no es un piropo, es un silencio bien puesto. Piensa en la última vez que una mujer te deseó de verdad. No que te quiso, no que te admiró, no que dijo que le gustabas. Te deseó. Recuerda ese momento con precisión. ¿Qué le dijiste? Probablemente nada memorable. Probablemente estabas ocupado en otra cosa. Probablemente ni siquiera la mirabas. Y eso, exactamente eso, es lo que la encendió. Porque el deseo no escucha palabras. El deseo lee cuerpos, lee ritmos, lee lo que el otro calla.
Y cuando tú le dices a una mujer lo que quieres de ella, le estás quitando al deseo su único combustible, la incertidumbre. Le estás diciendo, sin saberlo, ya no tienes nada que adivinar. Y lo que se puede adivinar completo se puede archivar. Maquiavelo lo sabía. Casanova lo practicaba sin teorizarlo. Tú tienes que aprenderlo a la fuerza, porque tu educación sentimental te enseñó exactamente lo contrario. Segunda regla. Nunca pidas su opinión sobre cosas que ya decidiste. Llegas a un restaurante. Hay 3 opciones. Tú ya sabes cuál quieres porque la estudiaste, porque conoces el sitio, porque tienes instinto. Y en lugar de entrar, sentarte y ordenar, le preguntas qué prefiere ella. Error. Le has dicho otra vez que ella manda. Le has dicho que su criterio pesa más que el tuyo. Y has eliminado la tensión en exactamente el momento en que más la necesitabas. El hombre que pide opinión sobre cada detalle es un hombre que transfiere la decisión, y la decisión es la forma más concentrada de liderazgo. Maquiavelo entendía esto como pocos. Sabía que quien decide define el campo de juego. Casanova lo vivía. Entraba en los salones, ordenaba los menús, proponía los recorridos. No preguntaba, proponía. Y la mujer, lejos de ofenderse, se sentía atraída porque al fin estaba ante alguien que tenía la energía de tomar el timón. El instinto moderno te dice que preguntar es respetuoso, y lo es, en una relación de iguales que ya se aman. Pero no estamos hablando de amor todavía. Estamos hablando de deseo, y el deseo se construye sobre asimetrías temporales, sobre momentos en los que uno de los dos marca el ritmo y el otro se deja llevar. Cuando tú le preguntas a una mujer su opinión sobre una cosa menor, le estás diciendo que necesitas su validación para existir. Y eso, aunque duela escucharlo, no es atractivo. Es dependencia con buena educación. Las mujeres detectan la dependencia con una precisión milenaria. La detectan en los matices, en las pausas, en la forma en que consultas el menú 3 veces, en la forma en que dices, ¿tú qué prefieres, cariño, lo que tú digas? Cada lo que tú digas es un pedazo de tu columna vertebral que entregas sin que nadie te lo pida. Y observa algo. Cuando tú propones en lugar de preguntar, no la estás avasallando. La estás invitando a un juego donde las reglas ya están marcadas. Y ese juego es más atractivo que una democracia sentimental. Porque las mujeres, a pesar de lo que el discurso moderno repite, no quieren igualdad en la incertidumbre. Quieren a alguien que sepa decidir, incluso cuando ella no está de acuerdo. El acuerdo constante produce hastío, la dirección firme produce confianza, y la confianza es el umbral del deseo. Pero cuidado, decidir no es imponer. Imponer es un acto de fuerza, decidir es un acto de dirección. La diferencia es la misma que existe entre un general y un tirano. El general sabe a dónde va y arrastra a sus hombres con él. El tirano solo sabe gritar. Casanova no gritaba, conducía. Maquiavelo no imponía, movía. Y esa distinción la vas a necesitar entera para la tercera regla. Tercera regla. Nunca estés disponible cuando ella quiera. Espera. Tienes su número, le escribes, te contesta rápido, le escribes otra vez, te contesta más rápido, y ahora envalentonado le escribes una tercera vez, y la respuesta tarda, y la cuarta no llega, y empiezas a sudar, y revisas el teléfono cada 40 segundos, y ya no es ella la que te interesa, es el vacío, y el vacío te está devorando porque tú, al responder tan rápido, le has enseñado que eres una extensión de su tiempo, que no tienes vida propia, que tu única agenda es la suya. Y eso, en el inconsciente femenino, no es seducción. Es servicio, es disponibilidad de empleado en jornada doble. Maquiavelo entendía que el tiempo es la única moneda que nadie puede devolver. Cuando tú entregas tu tiempo sin pausa, sin cálculo, sin misterio, estás devaluando la moneda más cara que existe. Y la estás devaluando para alguien que todavía no ha ganado el derecho a recibirla.
La disponibilidad total es la forma más rápida de apagar un deseo naciente. Piensa en una llama. Si la soplas, se apaga. Si la tapas, se muere. Si la dejas al aire, protegida por un cristal que no deja pasar ni todo el viento ni todo el frío, arde. Tú eres ese cristal. No la soples con tu presencia continua. No la tapes con tu silencio reactivo. Déjala al aire, con la distancia exacta que permite que respire sin que se apague. Casanova desaparecía durante días sin explicación, y la mujer no se enfadaba, se encendía. Porque la ausencia bien calibrada no es desinterés, es hambre. Y el hambre es lo que mueve al ser humano a través de cualquier puerta. Y aquí hay un punto que casi nadie menciona. La espera no es solo temporal, es también emocional. Cuando ella te escriba algo provocador, no respondas de inmediato. Cuando te invite a un sitio, no digas que sí en el mismo minuto. Cuando te pida algo, no lo concedas sin que pase un tiempo. El tiempo de espera crea un espacio psicológico que las mujeres llaman tensión y que los hombres no saben nombrar. Pero está ahí, operando bajo la superficie, construyendo algo que ninguna palabra puede construir, la expectativa. Y la expectativa, como decía un pensador antiguo sin saber cuánto acertaba, es más dulce que la posesión, porque la posesión mata la expectativa, y la expectativa, mientras vive, alimenta el deseo. Cuarta regla: nunca reveles tu plan completo. Deja un cabo suelto. Estás contándole tu vida, le dices dónde vives, cuánto ganas, qué coche tienes, qué planes tienes para el futuro, qué opinas de la política, qué películas te gustan, qué libros lees, cómo es tu familia, qué te hizo tu ex, qué buscas en una mujer. Y cuando terminas, exhausto, feliz de haberte vaciado, te das cuenta de que ella te mira con una expresión que no sabes descifrar. Esa expresión es: lo sé todo. Y lo sé todo, en el vocabulario del deseo, significa ya no tengo nada que descubrir. El deseo necesita un misterio activo, una pregunta que la mujer se haga cuando tú no estás. Y cuando tú le das tu vida entera en una sobremesa, le has robado la posibilidad de preguntarse por ti. Y sin pregunta no hay búsqueda, y sin búsqueda no hay deseo. Maquiavelo era un maestro en el arte del cabo suelto. Nunca le decía al príncipe todo lo que sabía. Le daba suficiente para confiar, pero nunca tanto como para entender del todo. Y ese margen, esa zona de opacidad, era lo que mantenía al príncipe dependiendo de él. Casanova hacía lo mismo con las mujeres. Nunca les contaba toda su historia. Les daba migajas de su pasado, anécdotas sabrosas, confesiones a medias, siempre con la puerta entreabierta a algo que no llegaba. Y la mujer, lejos de irritarse, se enganchaba, porque la puerta entreabierta es el imán más antiguo del mundo. Piensa en las novelas que te han atrapado. Las que no puedes soltar son las que te dejan un cabo suelto al final del capítulo. Las que te dicen todo al principio las abandonas en la página 20. El deseo funciona igual. Si tú le das a una mujer el final de la historia, ella cierra el libro. Si le das un capítulo y le ocultas el siguiente, ella se queda despierta a las 3 de la mañana preguntándose qué viene. Y esa vigilia, esa atención involuntaria, esa energía mental dedicada a ti cuando no estás, es la materia prima del deseo. Sin ella, solo tienes amistad. Y la amistad, aunque valiosa, no es lo que estamos construyendo aquí. Y un detalle crucial: el cabo suelto no debe ser falso. Mentir es infantil y se huele a kilómetros. El cabo suelto debe ser verdadero pero no completo. Debes tener una vida real, proyectos reales, un mundo interior real, y mostrarlo en fragmentos. Dejar que ella vea el destello pero no la constelación entera. Eso requiere que tengas una vida interior rica. Y si no la tienes, antes de seducir a nadie, necesitas construirla. Porque un hombre sin mundo interior es un libro con todas las páginas en blanco. Y nadie desea un libro en blanco. Todos deseamos un libro que promete más de lo que muestra.
Quinta regla: nunca la persigas. Haz que te persiga a ti. El error más antiguo y más común de la historia de la seducción. Le gustas, le escribes, le vuelves a escribir, le propones planes, le mandas mensajes a las 11 de la noche, le dices que estabas pensando en ella, y ella, educadamente, va alejándose, no porque no le gustes, sino porque la estás persiguiendo, y la caza tiene una dirección. El cazador persigue a la presa huye, y cuando tú persigues, te conviertes, en el vocabulario inconsciente de la dinámica, en la presa, por mucho que duela, por muy incómodo que sea, por muy en contra de lo que te enseñó el romanticismo de adolescente. Cuando tú persigues, ella te recibe, y ser recibido no es ser deseado. Ser recibido es ser admitido, y ser admitido es el final de la tensión. Casanova no perseguía. Creaba condiciones para que la mujer se persiguiera a sí misma hacia él. Maquiavelo no rogaba audiencias, las hacía inevitables. Y aquí está la paradoja más útil de toda la seducción. Para que una mujer te persiga, tienes que parecer que tienes cosas más importantes que hacer. Y la mejor forma de parecer que tienes cosas más importantes que hacer es tenerlas de verdad. Un hombre con propósito real, con dirección, con hambre propia, transmite algo que ningún truco puede imitar. Transmite que su vida no gira alrededor de ninguna mujer en particular. Y esa órbita propia, esa gravedad centrada en sí mismo, es lo que las hace entrar en la órbita de él. Pero cuidado, no confundir propósito con indiferencia fingida. La indiferencia fingida se huele, y cuando se huele, produce asco. El propósito real produce un magnetismo silencioso. Las mujeres detectan la diferencia en milisegundos, y elijan lo que elijan, ya no es tu problema. Porque si tú tienes propósito real y ella no entra en tu órbita, es que no era la mujer correcta. Y la mujer correcta no es la que tú conquistas. Es la que, al verte pasar, decide entrar en tu campo por cuenta propia. Y eso, exactamente eso, es el juego en su forma más elevada. Y vamos a entrar ahora en la regla que muchos hombres creen que ya dominan, y por eso mismo es la que más les cuesta. Sexta regla: nunca le des poder sobre tu estado emocional. Te escribe, y contestas inmediatamente con un mensaje largo, emocional, vulnerable. No te contesta en 2 horas, y tú te hundes. Lees el mensaje una y otra vez buscando una pista. Le pides a un amigo que la analice. Te acuestas pensando en qué le dijiste mal, y a la mañana siguiente, ella te contesta con un emoji sonriente, y vuelves a la vida. Y así, oscilando entre euforia y pánico, entregando a esa mujer el volante de tu sistema nervioso. Y esta es, sin exagerar, la regla más importante de las 9, porque las otras 8 pueden fallar de vez en cuando. Esta no. Esta, si la rompes, rompe todas las demás. Maquiavelo entendía esto como ninguno. Jamás dejaba que un príncipe viera su desconcierto. Jamás. Su rostro era un muro, su voz era un instrumento calibrado, sus silencios eran arquitectónicos. Casanova, en su mundo más íntimo, hacía lo mismo. Podía estar ardiendo por dentro, pero la mujer solo veía la llama exterior, nunca el carbón. Y ese dominio sobre uno mismo, esa capacidad de mantener la temperatura interna regulada, es lo que separa al hombre deseable del hombre deseoso. El hombre deseable es dueño de su fuego. El hombre deseoso es consumido por él. Y nadie desea a un hombre consumido. Todos deseamos a un hombre que arde con intensidad pero que maneja la llama. Piensa en los hombres que te han impresionado a lo largo de tu vida. No los que te caían bien, sino los que te impresionaban. Aquellos cuya presencia te hacía sentir que estabas ante algo sólido. Eran hombres que no se desmoronaban con un no, que no perdían el equilibrio con un comentario ácido, que no te entregaban su estado emocional en una frase. Eran hombres cuyo interior era opaco
y esa opacidad te empujaba a querer saber más. Y querer saber más, otra vez, es el umbral del deseo. Cuando tú le entregas a una mujer tu estado emocional en tiempo real, le estás dando un poder que ni tú deberías tener sobre ti mismo. Y al dárselo, le estás diciendo, sin querer, que ella es más importante que tu propia paz. Y eso, aunque el romanticismo barato lo celebre, es el camino más rápido hacia la dependencia. Y aquí viene la parte incómoda. Para no darle a una mujer poder sobre tu estado emocional necesitas, primero, tener un estado emocional que no dependa de ella. Necesitas una vida interior que funcione con o sin su presencia. Necesitas proyectos, amistades, lecturas, entrenamientos, propósitos que te llenen antes de que ella llegue. Y esto no es un truco, es una verdad. Un hombre vacío por dentro se llenará con la primera mujer que le preste atención. Y un hombre así no seduce, se aferra, y el que se aferra termina suplicando, y el que suplica termina solo, y el que termina solo le echa la culpa a ella. Y la culpa no es de ella, la culpa es de no haber construido un interior sólido antes de salir a la conquista. Séptima regla: nunca le pidas que te elija. Oblígala a descubrir que ya te eligió. El error final del hombre inseguro. Está con ella, la cosa va bien, y entonces le pregunta, ¿qué somos? O le dice, me gustas mucho, ¿y yo? O peor, le plantea un futuro en términos condicionales. Y todo se detiene, porque tú le has puesto una decisión en la mano. Y ahora ella tiene que pensar, y pensar, en el vocabulario del deseo, es el enemigo. El deseo no piensa, el deseo se desborda, el deseo ocurre, y cuando tú le pides a una mujer que piense en ti, la estás sacando del desbordamiento para meterla en la deliberación. Y la deliberación es el lugar más frío del mundo. Maquiavelo jamás preguntaba al príncipe si podía quedarse. Instalaba su presencia hasta que el príncipe no concebía el gobierno sin él. Casanova jamás preguntaba a la mujer si era su amante. Construía una realidad tan intensa que la mujer amanecía ya dentro de ella, ya comprometida con algo que nadie había firmado. Y esa es la clave. No pidas la elección. Construye un mundo del que ella quiera formar parte sin que nadie se lo pida. Y cuando ella mire alrededor y se dé cuenta de que lleva semanas dentro de tu órbita, ya no necesitarás preguntarle nada, porque ella ya te habrá elegido. Y la diferencia entre pedir que te elijan y descubrir que ya te eligieron es la diferencia entre mendigar y reinar. Y aquí hay un matiz importante. Obligar no significa presionar. Significa crear una realidad tan magnética que la presión se vuelve innecesaria. Presionar es empujar desde fuera. Crear realidad es atraer desde dentro. Y para atraer desde dentro necesitas una vida que valga la pena. Necesitas un proyecto vital que te haga interesante por derecho propio. Necesitas una energía que emane de ti sin que tengas que ir a buscarla. Y cuando esa energía existe, las mujeres lo detectan. Entran en tu vida no porque tú las persigas, sino porque el campo gravitatorio de tu existencia las succiona. Y esa succión, esa gravedad silenciosa, es el poder real del que estamos hablando. No es manipulación, es magnetismo. Y el magnetismo no se fabrica, se cultiva, se construye, se merece. Y si me estás viendo en este punto del video, ya entendiste algo fundamental. La seducción no es una técnica que se aplica sobre las mujeres. Es una forma de vivir que las mujeres detectan desde lejos. No estás aprendiendo a manipular. Estás aprendiendo a construirte de tal forma que la manipulación sea innecesaria. Y eso, aunque suene paradójico, es lo que Maquiavelo y Casanova compartían en su forma más elevada. Los dos habían construido versiones de sí mismos tan densas, tan cargadas de dirección, que el mundo se reordenaba a su alrededor. Y ahora vamos a entrar en las dos últimas reglas, las más difíciles, las que casi nadie aplica. Octava regla: nunca seas el mismo con ella en todo momento. Hay hombres que tienen un solo registro, siempre amables, siempre atentos,
siempre disponibles, siempre sonriendo, siempre con el mismo tono de voz. Y ese registro único, por muy agradable que sea, mata el deseo, porque el deseo necesita variación, necesita oscilación, necesita picos y valles, necesita que ella no sepa cuál de tus versiones va a aparecer al abrir la puerta. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Casanova no era el mismo en cada cita. A veces era intenso, a veces era ligero, a veces era distante, a veces era profundo, a veces era casi insolente, a veces era caballeroso hasta la exageración. Y esa oscilación controlada, esa coreografía de versiones, mantenía a la mujer en un estado de alerta que era en sí mismo deseo. Y observa, no estoy hablando de ser falso. Estoy hablando de tener acceso a múltiples capas de tu propio carácter. Todos tenemos una paleta emocional más amplia de la que usamos. La mayoría de los hombres solo usa 2 o 3 colores. El hombre que seduce usa toda la paleta. Y no la usa al azar, la usa con intención. Lee la situación, lee a la mujer y elige qué capa mostrar. No es manipulación, es sofisticación emocional. Es lo que los antiguos llamaban prudencia y los modernos llaman inteligencia social. Y la inteligencia social no es un talento con el que se nace, es una disciplina que se entrena. Piensa en los actores que te han fascinado, no los que actuaban bien, sino los que te dejaban sin saber qué versión de ellos era la real. Esos actores, en la vida, dominaban la paleta entera. Y lo mismo ocurre con los hombres que deseas imitar. No imites a un hombre que solo sabe ser una cosa. Imita a un hombre que sabe ser muchas cosas, en el momento justo, con la mujer justa. Y eso requiere que tú conozcas todas tus versiones, que las hayas explorado, que no le tengas miedo a tu propia oscuridad, a tu propia ironía, a tu propia intensidad, a tu propio silencio. Porque el silencio bien usado, en el momento justo, es más seductor que la frase más brillante. Y la frase brillante bien usada, en el momento justo, es más seductora que el silencio. Novena regla. Nunca te entregues por completo. Deja que siempre quede algo. Y esta es la regla que cierra el círculo, la regla que muchos confunden con frialdad, con manipulación, con deshonestidad, pero que en su forma verdadera es lo que permite que el deseo no muera jamás. No te entregues por completo significa esto. Aunque la ames, aunque la desees, aunque quieras estar con ella, mantén un núcleo de ti que no le pertenece. Un núcleo que sea tuyo, intransferible, opaco, sagrado. Un núcleo que ella sepa que existe, que respete, que a veces intente tocar y que encuentre resistencia. Y esa resistencia no es un muro, es un misterio. Y el misterio es el alimento del deseo. Maquiavelo tenía su sancta sanctorum. Jamás dejaba entrar a nadie, ni siquiera al príncipe más cercano. Casanova tenía su vida interior, su biblioteca, sus paseos solitarios, sus reflexiones que no compartía con nadie. Y eso no los hacía hombres fríos, los hacía hombres con sustancia, hombres que no se disolvían en la mujer, hombres que podían entregarse una noche y volver enteros a la mañana siguiente. Y esa integridad, esa solidez del núcleo, es lo que las mujeres, en su fuero más íntimo, más desean. No desean al hombre que se rompe por ellas. Desean al hombre que puede romperse y elige no hacerlo. Al hombre que puede entregarse y elige quedarse con un resto. Al hombre que puede amar y elige seguir siendo un individuo. Y este resto, este núcleo, no es una estrategia, es una necesidad, porque un hombre que se entrega por completo deja de existir como individuo. Se convierte en una extensión de la mujer, y las mujeres, aunque digan lo contrario, no desean extensiones. Desean a alguien que tenga la solidez de un continente, no porque quieran ser islas, sino porque quieren a alguien que tenga la fuerza de serlo cuando haga falta. Y esa fuerza se construye en la soledad, se construye en el silencio.
Se construye en los años de vida interior que ningún video puede regalarte. Pero este video, si te ha llegado, puede recordarte algo que ya sabías. Que el deseo no se fabrica con palabras, se construye con carácter. Y el carácter se construye en silencio. Ahora, antes de cerrar, déjame hacerte una pregunta. Si has llegado hasta aquí es porque algo en lo que dije te resonó. Y quiero que me lo digas en los comentarios, no como favor, sino como parte del proceso. De las 9 reglas, ¿cuál es la que más te cuesta aplicar? No la que más te gustó, la que más te cuesta, porque ahí, exactamente ahí, está tu próxima frontera. Y cuando un hombre nombra su frontera, ya está a medio camino de cruzarla. Escríbelo en los comentarios, sin filtros, y lee los comentarios de otros, porque vas a ver que no eres el único que pelea con la misma sombra. Y esa compañía, esa constatación de que no estás solo, también es parte del proceso. Y voy a decirte algo más. Estas 9 reglas no son el final, son la base. Lo que viene después, en los próximos vídeos de este canal, es la otra mitad del mapa. Cómo construir esa vida interior que te mencioné. Cómo cultivar la dirección propia que mencioné al hablar de Maquiavelo. Cómo entrenar la sofisticación emocional de la que Casanova era maestro. Esas son las capas siguientes. Y si te quedas suscrito, vas a recibirlas en el orden en que las vayas necesitando. No en el orden en que yo quiera, en el que tú las puedas digerir. Vuelvo ahora al principio, al bisturí con el que abrí este video. Te dije que te habían enseñado que el deseo nace de tratar bien a una mujer, que la amabilidad sin misterio es amabilidad muerta, que la disponibilidad sin contrapeso es disponibilidad de empleado, y que la honestidad sin teatro es honestidad de confesionario. Y después te dije que la número 6 iba a doler, y la número 6, recuerda, era la del poder sobre tu estado emocional, la que te pedía que no le entregaras a una mujer el volante de tu sistema nervioso. Esa era la más difícil. Y si te dolió leerla, no es porque fuera cruel, es porque era cierta. Y lo verdadero, cuando pega, siempre duele. Maquiavelo y Casanova no eran hombres amables, eran hombres completos. Y la diferencia entre amable y completo es la diferencia entre una vela y un incendio. Las velas son bonitas, pero los incendios mueven imperios. Y un hombre que ha entendido las 9 reglas de las que hemos hablado hoy ya no es una vela, es otra cosa. Es alguien que ha decidido dejar de pedir permiso para existir. Y cuando un hombre decide eso, sin anunciarlo, sin gritarlo, sin pedirle a nadie que lo apruebe, el mundo se reorganiza a su alrededor. Y las mujeres, que detectan ese tipo de transformaciones desde kilómetros, empiezan a caminar hacia él. No porque él las llame, porque algo en él, algo que no tiene nombre fácil, las hace querer entrar en su órbita. Y ese algo, tú ya lo sabes, se llama carácter. Y el carácter, a diferencia de la técnica, no se copia, se construye. Y se construye con cada decisión diaria de no entregarte en falso, de no perseguir lo que no te corresponde, de no mendigar atención, de no diluirte en el otro, de mantenerte sólido en tu centro mientras el mundo te empuja a deshacerte. Eso es lo que estaban haciendo Maquiavelo y Casanova. Cada uno en su siglo, cada uno en su campo, estaban construyendo el mismo tipo de hombre. Un hombre que no se explica, un hombre que se presencia. Y eso exactamente, es lo que has venido a buscar aquí. Y lo has encontrado. Y ahora, lo que hagas con ello, es asunto tuyo. Nos vemos en el siguiente video, para que lo que acabo de decirte se grabe en algún lugar de ti que no se borra con el primer día. Déjame añadir una última capa. Una capa que no mencioné durante las 9 reglas, pero que estaba debajo de cada una de ellas, sosteniéndolas en silencio. Maquiavelo escribió El Príncipe para los que ya tenían el poder y querían conservarlo. Casanova escribió Histoire de ma vie para los que no tenían nada y querían seducirlo todo. Los dos, sin saberlo, escribieron el mismo libro. Y ese libro se titula
en una sola palabra, dirección. Porque el poder y el deseo son las dos caras de una moneda, y esa moneda tiene un único metal: la capacidad de saber a dónde vas. Los hombres que no saben a dónde van no son rechazados por las mujeres, son ignorados, y la ignorancia es peor que el rechazo. El rechazo todavía te concede la dignidad de existir. La ignorancia, no. La ignorancia te borra del mapa sin dejar huella. Y aquí hay algo que va a incomodarte. La mayoría de los hombres no quieren dirección. Quieren validación. Quieren que una mujer les diga que lo están haciendo bien, que son suficientes, que son valiosos, que los ha elegido. Y esa búsqueda de validación, disfrazada de conexión emocional, es exactamente lo que los mantiene en el lado equivocado del espejo. No es que las mujeres sean malas por reaccionar a esa búsqueda. Es que la biología del deseo, escrita hace miles de años, no entiende de disculpas modernas. El deseo entiende de asimetrías, de opacidades, de líneas claras. Y cuando tú borras esas líneas en nombre de la igualdad emocional, no estás modernizando la relación. Estás castrándola. Y la castración, aunque la vistan de ternura, deja un sabor que ninguna de las dos partes puede ignorar. Porque la validación femenina, cuando la persigues, se convierte en deuda. Y cuando es deuda, no es deseo, es cobro. Y el cobro, aunque venga envuelto en caricias, mata la atracción más rápido que cualquier error táctico que puedas cometer en una cena. Vuelvo por un momento al bisturí con el que abrí este video. Te dije que la amabilidad sin misterio es amabilidad muerta. Y esa frase, si la dejas trabajar sin huir de ella, te va a doler durante semanas. Porque vas a mirar hacia atrás y vas a recordar a todas las mujeres a las que trataste como si fueran la última. Las cenas perfectas, los mensajes impecables, los regalos medidos, las palabras pensadas para no ofender, las llamadas que no tocaban a la hora equivocada. Y vas a entender que cada una de esas mujeres te respetó. Y vas a entender que ninguna de esas mujeres te deseó. Porque respetar es mirar hacia arriba, desear es otra cosa. Desear es mirar hacia abajo y hacia adentro, al mismo tiempo, sin pedir permiso. Y sin permiso, no hay rendición. Y sin rendición, no hay deseo que valga la pena recordar. Y la número 6, la regla que te dije que iba a doler más que las otras. La que hablaba del poder sobre tu estado emocional. Quiero que entiendas por qué duele. No duele porque sea difícil de aplicar. Duele porque es verdad. Y la verdad, cuando aparece en un lugar donde la verdad no solía entrar, se siente como una herida. Pero esa herida, si la dejas abierta y no la cauterizas con distracciones, se convierte en puerta. Y por esa puerta entra el tipo de hombre que quieres ser. El que ya no se desmorona con un silencio. El que ya no transfiere el volante de su sistema nervioso a una mujer que acaba de conocer. El que ya no convierte cada pausa femenina en una emergencia emocional propia. Ese hombre existe, y tú vas a convertirte en él. No porque yo te lo pida, sino porque la repetición de los errores que cometiste hasta hoy te está empujando con fuerza a la espalda. Hay un pensador antiguo, que no voy a nombrar, que dijo algo parecido a lo siguiente. Parafraseo porque no quiero inventar la cita exacta. Dijo que el hombre que no se gobierna a sí mismo no puede gobernar a nadie. Y eso vale para un príncipe, vale para un seductor y vale para